El rancho El Pedregal siempre había sido un lugar silencioso, perdido entre cerros secos y caminos de tierra que parecían no llevar a ninguna parte. Sus habitantes se acostumbraron hace décadas a vivir con poco ruido, poca gente, poca luz. Pero había una presencia que jamás pudieron ignorar, aunque nadie se atreviera a mencionarla en voz alta. Todos la conocían, todos la habían sentido alguna vez. Siempre rondaba cerca del molino viejo. El molino era una estructura abandonada, levantada sobre un barranco angosto, sostenida por pilares mordidos por el tiempo. Sus aspas rotas colgaban como extremidades torcidas, y el viento hacía que crujiera incluso sin moverse. A los niños se les prohibía acercarse, y a los adultos les bastaba con recordar las historias de generaciones pasadas para entender que lo mejor era evitar ese lugar. Pero Tomás no tenía esa opción. Vivía en una pequeña casa al borde del rancho, casi pegada al camino que conducía al molino. Había heredado la propiedad de su abuelo, junto con una advertencia que nunca tomó en serio. Para Tomás, el molino era solo una construcción vieja, una ruina en medio de la nada. Lo veía desde su ventana todos los días, recortado contra las montañas, como un recordatorio de que el tiempo en el rancho no avanzaba. Y sin embargo, había algo en el que no cuadraba, algo que parecía moverse cuando nadie lo observaba directamente. Una noche especialmente fría, mientras el viento arrastraba polvo y hojas secas por el patio, Tomás se despertó sobresaltado. El sonido que lo había sacado del sueño era difícil de describir, un crujido profundo, como madera retorciéndose, acompañado de un silbido irregular. Al principio creyó que era una de las ventanas golpeando, pero al escuchar con atención notó que venía de afuera, más específicamente, del camino. Se levantó, empujado por una inquietud que no podía ignorar, y salió al portal. La oscuridad era casi total, salvo por la luz tenue de la luna filtrándose entre las nubes. Entonces lo vio. Una figura se movía junto al molino. No caminaba, no se desplazaba con pasos, sino que parecía deslizarse, avanzando sin tocar el suelo. Su forma era difícil de definir, como si estuviera hecha de sombras que se retorcían unas con otras. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que creía ver algo alrededor del viejo molino, pero sí la primera en que estaba tan claramente ahí, observándolo. Se quedó inmóvil, esperando que se desvaneciera con el viento. Pero no lo hizo. La figura se inclinó hacia la entrada del molino, como si estuviera examinando algo, y luego se giró lentamente hacia él. No tenía rostro, no tenía ojos, pero Tomás sintió que lo miraba. El viento se detuvo. El mundo entero pareció contener el aliento. De pronto, las aspas rotas del molino comenzaron a crujir. Primero un chirrido suave, luego un gemido largo, profundo, como si el molino despertara después de años de silencio. La figura se elevó unos centímetros y se deslizó hacia el barranco, perdiéndose en la negrura. Tomás retrocedió un paso, intentando convencerse de que había sido un sueño, una ilusión del desvelo. Pero el sonido del molino seguía vivo, moviéndose sin viento, anunciando algo que él no podía comprender. No durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente, los animales del rancho estaban inquietos. Las vacas no querían acercarse al abrevadero, los perros ladraban hacia el molino y las gallinas se negaban a salir del gallinero. Algunos habitantes mencionaron haber escuchado ruidos extraños durante la madrugada. Otros dijeron haber visto luces moviéndose cerca del barranco. Tomás guardó silencio. Algo dentro de él sabía que lo que había visto no era algo que pudiera explicar con palabras. La noche siguiente, el sonido regresó. Esta vez más fuerte, más cercano.
Tomás lo escuchó desde el interior de su casa, un arrastre, un crujido, un lamento que parecía viajar por el suelo mismo. La figura volvió a aparecer frente al molino, pero no estaba sola. Otra silueta la acompañaba. Ambas se movían en direcciones opuestas, como si ejecutaran una danza lenta y dolorosa, encerradas en un ciclo eterno. Cada vez que completaban un giro, las aspas del molino se agitaban, produciendo un chirrido que resonaba por todo el rancho. En un momento, ambas sombras se detuvieron. No se desplazaron hacia él, ni desaparecieron. Simplemente se quedaron quietas, mirando hacia la casa, hacia la ventana donde Tomás sostenía la respiración. Había una intención clara en aquel gesto inmóvil, como si esperaran algo. Como si supieran que él había sido testigo de lo que ningún habitante del rancho debía ver. El molino emitió un crujido final, profundo, casi como un suspiro. Y entonces, las sombras se disolvieron, perdiéndose en el viento. A la mañana siguiente, Tomás encontró marcas en la tierra del camino. Rastro de arrastre, como si algo hubiera sido llevado hacia el barranco. No había footprints, no había huellas humanas, solo líneas irregulares dibujadas en círculos. Esa misma tarde empacó sus cosas y dejó el rancho. Quienes viven allí aseguran que, desde entonces, algunas noches el molino vuelve a sonar. Las aspas se mueven aunque el aire esté quieto. Y a veces, solo a veces, dos figuras pueden verse deslizarse cerca del barranco, observando las casas, esperando que alguien más cometa el error de mirar demasiado tiempo. En el rancho La Esperanza, la tierra siempre había sido dura, reseca, agrietada por el sol y por los años. A pesar de su nombre, pocos encontraban esperanza allí. Las noches eran demasiado silenciosas, demasiado amplias, demasiado frías. Era un lugar donde el viento no solo movía el polvo, sino también cosas que los habitantes preferían ignorar. Julián vivía en una casita aislada, a unos metros del corral seco, un círculo de madera vieja que había servido para el ganado décadas atrás. Su familia siempre le dijo que no se acercara al corral después del anochecer. No por superstición, sino por experiencias pasadas que nadie quería recordar. Para él, aquello eran cuentos para asustar niños. Hasta que empezó a escuchar los ruidos. La primera vez ocurrió una noche sin luna. Estaba por dormir cuando un sonido lo despertó, un golpeteo rítmico, como si una piedra chocara contra la madera. Pensó que era uno de los burros, pero al asomarse por la ventana vio el corral completamente vacío. La señal más inquietante era que los postes se movían como si alguien los empujara desde dentro, aunque no había nada allí. Decidió que había sido el viento y volvió a la cama. Pero el viento no arrastra paso, ese. En las noches siguientes, Julián empezó a escuchar algo que caminaba dentro del corral, rodeándolo como si buscara una salida. Un ritmo lento, irregular, pesado. Lo más perturbador era que siempre se detenía justo cuando él se acercaba a la ventana, como si supiera que estaba siendo observado. Una madrugada, mientras las brasas de la fogata aún humeaban, escuchó un resoplido fuerte, casi animal, pero demasiado largo, demasiado profundo para provenir de una criatura común. Después de eso, el olor a tierra mojada llenó el ambiente, aunque hacía semanas que no llovía. A partir de entonces, los animales empezaron a comportarse de manera extraña. Los caballos se negaban a acercarse a la zona del corral. Las gallinas evitaban el patio. Incluso los perros, que siempre dormían afuera, comenzaron a refugiarse bajo la cama de Julián apenas caía la noche. Los viejos del rancho le dijeron que no interfiriera, que dejara que eso siguiera su camino y se marchara como siempre lo había hecho. Pero Julián no podía ignorarlo.
Cada noche los pasos parecían más pesados, más cercanos, más impacientes. Una madrugada, el sonido cambió. Ya no era caminar. Era arrastrarse. Algo grande se movía por toda la circunferencia del corral, raspando la tierra con un peso que parecía multiplicarse con cada vuelta. El corral temblaba. Las tablas crujían como si fueran a partirse. Julián sintió que algo dentro de la casa vibraba, como si la presencia se extendiera más allá de su lugar habitual. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sabía que no podía seguir ignorándolo. A la noche siguiente, no pudo dormir. Se sentó en el porche con la lámpara apagada, observando el corral bajo la oscuridad total. No había estrellas, no había luna. Solo una negrura tan profunda que parecía absorber la luz del mundo. Entonces lo escuchó. Un golpe grave, contundente, como un cuerpo enorme dejándose caer en el centro del corral. Después, un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni animales. Solo una quietud antinatural. Julián sintió que algo lo observaba desde la oscuridad. No desde el corral, sino desde más cerca. Desde el linde de la casa. Desde los escasos metros de pasto seco que lo separaban de la puerta. Su respiración se volvió pesada. El aire olía a tierra vieja. En ese instante, la silueta apareció. No era humano, pero se erguía como si lo fuera. Su cuerpo era alto, desgarbado, cubierto de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. No caminaba, se deslizaba sobre el suelo, sin dejar huellas. La figura giró lentamente hacia la casa, como si hubiera encontrado lo que llevaba semanas buscando. Julián retrocedió dentro de su hogar y cerró la puerta. El impacto llegó segundos después, un golpe seco contra la madera, tan fuerte que sacudió la estructura completa. El visitante del corral estaba afuera. El sonido se repitió, una y otra vez, golpeando con una fuerza que no parecía provenir de carne y hueso. Las ventanas comenzaron a empañarse, cubriéndose de un vaho oscuro, como si una respiración gigantesca las estuviera marcando desde afuera. Y entre ese vaho, lentamente, una forma se dibujó. Una mano. Una demasiado grande, demasiado delgada, con dedos que parecían ramas quebradas. El golpeteo cesó. El silencio volvió, pero esta vez era peor. Era un silencio que anunciaba algo. Algo inevitable. Al amanecer, los vecinos encontraron la casa de Julián con la puerta abierta. No había señales de lucha, ni sangre, ni pisadas. La cama estaba intacta, la mesa servida, la lámpara apagada. Solo había una marca nueva en el corral, un gran surco en espiral, como si algo hubiera girado y girado en el centro hasta desaparecer bajo tierra. Y desde ese día, el corral seco nunca volvió a estar quieto. Cada noche, sin falta, algo en su interior se mueve, buscando algo que el rancho aún no se atreve a nombrar. El polvo ocre de la carretera se pegaba al viejo camión de reparto de Martín como una segunda piel. Condujo durante 3 días, dejando atrás la civilización ruidosa por el silencio espeso de la Sierra Madre. Su destino era Santa Eulalia, un punto apenas visible en los mapas, un pueblo que vivía de la cosecha de maíz y de un aislamiento casi total. Al llegar, el sol de la tarde se hundía, tiñendo el cielo de naranja quemado. El pueblo era pequeño, un puñado de casas de adobe alrededor de una plaza vacía. Pero lo más inquietante era el silencio. No era el silencio de un pueblo dormido, era el silencio de un pueblo vacante. No había perros ladrando, ni radios encendidas, ni el rumor de conversaciones. Solo el crujido de las ruedas de su camión sobre el cascajo. Martín estacionó frente al único almacén.
Las persianas estaban corridas, pero la puerta, pesada y de madera, estaba entreabierta. Sintió un escalofrío al notar que el motor de su camión, que había estado fallando toda la tarde, se había apagado sin un solo quejido. El pueblo entero parecía absorber el ruido. Se bajó y empujó la puerta del almacén. El interior era oscuro y olía a granos secos y humedad. Sobre el mostrador encontró un libro de contabilidad abierto y un lapicero a medio usar, como si el dueño acabara de levantarse deprisa. Una lámpara de aceite, casi sin combustible, emitía una luz amarillenta y titilante. Salió. La plaza se sentía ahora más pequeña y la oscuridad más profunda. Decidió buscar ayuda en la iglesia, la única edificación de piedra. Al aproximarse al templo, escuchó algo. Un sonido rítmico, profundo y bajo, que parecía venir de debajo de la tierra. No era música ni un motor. Era un golpe, seguido de un arrastre sordo. Martín se acercó a la única ventana abierta de la iglesia. El interior estaba casi a oscuras. La única luz venía de una docena de velas colocadas sobre el altar. Vio las bancas vacías, el púlpito desierto. Pero el suelo, justo frente al altar, estaba roto. Una losa de piedra había sido retirada, revelando un agujero negro. El sonido de golpe y arrastre se hizo más fuerte. Martín se pegó a la pared, sintiendo el ritmo en el hueso de su sien. Se atrevió a mirar por el agujero del suelo. No había túnel, sino una cámara bajo la iglesia, iluminada por otra serie de velas más abajo. Y lo que vio no eran personas. Vio maniquíes. Figuras rígidas de madera y tela, vestidas con las ropas tradicionales de los campesinos. Estaban parados en un círculo. Y en el centro, una figura vestida con un traje de lino blanco, tan pálido que brillaba, se movía. No era un ser humano. Sus articulaciones se movían con la lentitud y el crujido de la madera vieja. La figura se inclinó, tomó una de las cabezas de maíz seco del suelo de tierra y la introdujo en la boca abierta de uno de los maniquíes. Era el sonido del maíz siendo molido manualmente dentro de la figura de madera, y luego el arrastre de la figura que se enderezaba. El ser de blanco repitió el proceso con el siguiente maniquí, alimentándolo con el grano de la cosecha. Martín sintió que su mente se desprendía de la realidad. Miró con más detalle. Los maniquíes no tenían ojos. En el hueco de sus cuencas había sido insertado un solo grano de maíz, brillando con la luz de la vela. El lino blanco que llevaba el ser central no era ropa, sino vendajes, cubriendo cada centímetro de piel. El ser de blanco se detuvo y levantó la cabeza. No tenía un rostro, solo la textura apretada del lino. Pero el vendaje se hundió ligeramente en un punto y Martín supo que lo estaba mirando. La figura lenta y silenciosamente levantó un brazo y señaló hacia el agujero. No a Martín, sino a la salida, a la carretera. Martín se retiró del pueblo tan rápido como pudo, sin importarle la entrega, sin atreverse a encender el motor de nuevo. Corrió en silencio, el polvo ocre levantándose bajo sus pies. Cuando por fin logró encender el camión, miró el espejo retrovisor. La plaza de Santa Eulalia se veía normal, iluminada por el faro intermitente de su propio vehículo. Pero al lado de su camión, justo donde había aparcado, había un pequeño montón. Una ofrenda. Un puñado de maíz seco. Y en medio del montón, un solo botón de su camisa de reparto. El golpe y el arrastre resonaban ahora en su memoria, y supo que Santa Eulalia no estaba vacío, estaba preparando la siguiente cosecha. Desde el momento en que Elías tomó el desvío hacia el rancho Las Cenizas, supo que algo estaba mal. El rancho,
un extenso terreno dedicado a la cría de ganado, no se anunciaba con un portón de madera o un buzón, sino con una cerca de alambre caída y una pila de huesos de vaca blanqueados por el sol. Elías era un agrimensor, enviado para medir los límites de la propiedad. Había lidiado con la soledad y la aspereza del campo toda su vida, pero esta soledad era diferente. Era una ausencia palpable, como si el propio aire hubiese sido aspirado. Llegó a la casa principal. Una estructura de ladrillo descolorido, flanqueada por un granero cuya puerta colgaba de una sola bisagra oxidada. No había un solo vehículo, ni rastro de vida reciente. Las ventanas de la casa estaban abiertas de par en par, pero no entraba ni salía ruido de ellas. Elías descargó su equipo, sintiendo el peso de la observación sobre su espalda. Decidió empezar por el perímetro. Caminó hacia el norte, donde se extendía un campo de pasto quemado y seco. La tierra bajo sus botas era quebradiza y emitía un crujido apagado. A mitad del campo, encontró el bebedero. Un gran tanque de metal, normalmente lleno de agua de pozo para el ganado. Estaba vacío. Y sobre el lodo seco del fondo, había una impresión profunda, fresca, que no era una pezuña de vaca. Era la huella de una mano humana, anormalmente grande, con dedos gruesos y cortos. Elías sintió que el pelo de su nuca se erizaba. Levantó la vista. Las nubes se habían compactado, formando una tapa gris y opresiva sobre el rancho. Regresó hacia el granero. La puerta chirrió en su única bisagra al abrirla. El interior era vasto y olía a paja vieja y a algo fermentado, dulce y enfermo. En la pared del fondo, colgaban decenas de herramientas agrícolas, todas alineadas y pulcras, pero con algo peculiar, todas las puntas de los tridentes. Las palas y los rastrillos estaban meticulosamente limadas y redondeadas. Elías caminó hacia la trilladora, una máquina grande y antigua, cubierta de polvo. Estaba inactiva. Pero un detalle lo atrajo: la boca de la máquina, donde el grano era alimentado para su molienda, estaba manchada con un residuo seco y oscuro, que no era polvo ni paja. Se agachó para examinarlo mejor. Parecía una mezcla de sangre y tierra. Y entre el residuo, encontró algo pequeño y duro. Lo levantó. Era una muela humana, con la raíz intacta. Elías retrocedió, golpeando sin querer una jaula de madera para aves que colgaba cerca. Al caer, la jaula se rompió, y lo que salió de ella no fueron pájaros. Cientos de pequeños y oscuros trozos de cabello humano, trenzados y compactados, cayeron al suelo con un susurro seco. El suelo del rancho estaba tejido con secretos. Salió del granero y corrió hacia la casa principal. Al pasar junto a la ventana abierta, no pudo resistir la necesidad de mirar dentro. El comedor estaba preparado. Una larga mesa de madera con 6 sillas. Había platos de porcelana, vasos y cubiertos perfectamente colocados para una cena. Sobre cada plato no había comida, sino un pequeño cuenco de barro. Y en cada cuenco, una porción de tierra negra y húmeda, fresca, como si acabara de ser recogida. Mientras Elías observaba, la puerta trasera de la cocina se cerró de golpe. Un sonido pesado y deliberado. El agrimensor se giró y echó a correr hacia su vehículo. Saltó dentro y encendió el motor. La llave giró y el motor falló una vez, 2 veces. A la tercera, prendió. Mientras ponía el vehículo en reversa, sus faros barrieron la entrada de la casa. Y allí, en el marco de la puerta, estaba la dueña del rancho. Una mujer vieja, vestida con un delantal de lona, con el cabello trenzado y blanco. Ella no le hizo señas. Simplemente estaba ahí, sosteniendo en sus manos algo grande y pesado.
Era un martillo de hierro, de los que se usan para clavar postes. Y en lugar de dirigirse a él, o intentar detenerlo, ella se giró y se dirigió a una de las ventanas abiertas de la casa, donde el cristal ya estaba roto. Alzó el martillo sobre su cabeza. Y con una fuerza silenciosa y brutal, golpeó el marco de la ventana, rompiendo la madera. Luego se dirigió a la siguiente ventana. Ella no intentaba atrapar a Elías. Estaba sellando la casa, ventana por ventana, golpeando los marcos de madera como si fueran ataúdes. Elías aceleró en la dirección opuesta, el polvo de las cenizas levantándose tras él. Cuando miró por el espejo lateral, la mujer seguía allí, pequeña en la distancia, golpeando metódicamente el marco de la última ventana abierta. El agrimensor supo que la gente de las cenizas no se había ido, se habían preparado. Y la tierra de los cuencos en la mesa no era el postre, sino el ingrediente principal de su dieta y el testigo silencioso de un destino sellado. En las afueras de un rancho olvidado por el tiempo, donde los caminos parecían estrecharse hasta perderse en la maleza, había una casa abandonada que todos evitaban. La llamaban la casa de las golondrinas, no porque hubiera pájaros, sino porque, según decían, las almas que entraban ahí nunca regresaban. Como si la casa las atrapara en silencio, igual que un nido oscuro en lo alto de un risco. Nadie reparaba mucho en esos rumores, hasta que un hombre llamado Eusebio llegó a trabajar como jornalero temporal al rancho vecino. Al principio todo era normal, los animales, el calor, las jornadas largas. Pero, conforme pasaban los días, comenzó a notar que, cada tarde, cuando el sol empezaba a caer, un grupo de golondrinas sobrevolaba la vieja casa abandonada, dando círculos tan perfectos y silenciosos que parecían coreografiados por algo que no pertenecía a ese mundo. Lo extraño era que las golondrinas nunca hacían ruido. Ningún aleteo, ningún quejido, ningún trino. Solo figuras negras cortando el cielo anaranjado. Intrigado por aquella quietud imposible, Eusebio comenzó a observar la casa desde lejos. Cada tarde, las aves bajaban un poco más, acercándose al techo, luego a las ventanas, hasta que, en la última luz del día, desaparecían dentro sin dejar rastro. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo orden. Una noche de viento seco, Eusebio notó que no pudo dormir. Los animales estaban inquietos, los perros no querían acercarse a la orilla del terreno, como si algo los estuviera empujando hacia dentro de las casas. Las vacas se movían agitadas, tirando de las sogas. Y, en la distancia, el viejo caserón se veía más oscuro que de costumbre, como si absorbiera la poca luz de luna que había. El hombre sintió un impulso extraño, casi como si alguien lo estuviera llamando desde muy lejos, muy adentro. Caminó por el sendero reseco, cuidando no hacer ruido. Conforme avanzaba, un olor a tierra vieja y humedad lo envolvía. Era como andar dentro de un sótano inmenso bajo el cielo. Cuando por fin llegó a la puerta de la casa, notó que estaba entreabierta. Nunca lo estaba. Los que vivían ahí décadas atrás la habían dejado cerrada con maderas, clavos y cadenas. Pero ahora todo eso estaba hecho trizas, como si lo hubieran arrancado desde adentro. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse. Una sombra cruzó lentamente frente a la ventana del segundo piso. No era una golondrina. Era demasiado grande, demasiado humana. Pero su movimiento era extraño, como flotado, sin peso, sin forma definida. Algo se asomó, apenas unos segundos, antes de desaparecer hacia adentro. Eusebio sintió que debía regresar, pero otra fuerza mayor lo empujaba a entrar. Todo estaba frío, más frío que afuera, como si las paredes respiraran aire muerto. El piso crujió con un sonido opaco,
como si estuviera cubierto de tierra en lugar de madera. Entonces las escuchó. Golondrinas. No un canto, no un gorjeo, sino un aleteo tenue, diminuto, constante, exactamente igual al que nunca había oído antes. Era como si, dentro de la casa, todo aquello que afuera no hacía ruido estuviera susurrando al mismo tiempo. Miles de alas invisibles rozando su piel. Subió las escaleras guiado por ese sonido. Cada paso lo hacía sentir más pesado, como si algo tirara de sus tobillos. Cuando llegó al cuarto principal, el aleteo cesó de golpe, como si lo hubieran estado esperando. Por un instante, todo quedó en silencio absoluto. Luego, en la esquina oscura del cuarto, vio moverse algo. No eran aves. Lo que emergió de la penumbra parecía un cuerpo, pero no uno vivo. Era una figura formada por sombras compactas, como un montón de alas apretadas, pegadas entre sí, latiendo lentamente. De esa masa se formaban brazos delgados, un torso alargado y una cabeza sin rostro. Cada parte del ser parecía hecha de pequeñas golondrinas muertas, incrustadas, como hojas negras en un remolino detenido. La figura dio un paso hacia él. Y otro. Eusebio intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. La criatura extendió un brazo, y de él se desprendieron decenas de alas secas que caían al suelo sin sonido. A medida que se acercaba, el aire se volvió pesado, irrespirable, como si la casa entera inhalara al mismo tiempo. El hombre sintió un tirón brusco en el pecho, como si algo dentro de él fuera arrancado sin tocarlo. Su vista comenzó a nublarse. Antes de caer, vio por última vez la ventana abierta, donde una bandada de golondrinas entraba en silencio absoluto, rodeándolo, cubriéndolo, apagándolo. A la mañana siguiente, solo quedaron marcas de alas negras sobre el polvo del suelo. La casa quedó otra vez cerrada. Y cada tarde, cuando el sol cae, las golondrinas vuelven a volar en círculos perfectos sobre el techo, como guardianas silenciosas de aquello que se alimenta en su interior.